Santo Tomás a los inicios del tercer milenio. Muchas veces hemos hablado en estas conferencias que hay que conocer bien a Santo Tomás y hay que conocer bien al mundo moderno. Nos cuenta Monseñor Fulton Sheen en su autobiografía que apenas ordenado sacerdote y lleno de entusiasmo por evangelizar el mundo, consultó dónde formarse del mejor modo posible y le dijeron en este momento en Estados Unidos no. Tienes que ir a Europa. Y le aconsejaron ir a una de las mejores universidades, la Universidad de Lovaina, en el momento en el cual se resurgía el tomismo en el siglo XX. Estudió allí y al despedirse de uno de sus profesores, mentor de la universidad, el cardenal Mercier, le dice: Su Eminencia, usted siempre fue un profesor brillante. ¿Podría darme algunos consejos para enseñar? Les daré dos. Manténgase siempre actualizado. Tiene que saber lo que el mundo moderno está pensando. Lea su poesía, su historia, su literatura. Observe su arquitectura y su arte. Escuche su música y su teatro. Y luego, sumérjase de lleno en Santo Tomás y en la sabiduría de los antiguos, y así podrá refutar sus errores. Así lo hizo Monseñor Fulton Sheen y su trabajo, su tarea apostólica fue un gran éxito, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Del mundo moderno hemos hablado principalmente de su aspecto más negativo, que lamentablemente es su esencia, es decir, el principio de inmanencia, opuesto a cualquier trascendencia y por lo tanto virtualmente ateo. Pero el mundo moderno es nuestro mundo, el mundo en el que vivimos. Y el hombre trasciende el mundo, al menos en algunos momentos de su vida. Y hay preguntas esenciales del hombre esencial que siempre intentarán emerger de entre las banalidades del mundo. Son las preguntas que nos acompañan desde siempre. Y en algunos momentos reaparecen. Dios, el sentido de mi existencia, las cosas que me rodean. Y nosotros, que somos cristianos y católicos, tenemos muchas otras preguntas bíblicas, teológicas, espirituales, a las cuales nuestros predecesores han respondido y la Iglesia lo ha certificado con su autoridad. Pero cada hombre, cada grupo social tiene que hacer suyas estas respuestas. La Iglesia las tiene para sus hijos y para todos los hombres. Y la Iglesia no se cansa de aconsejarnos: ite ad Thomas, id a Santo Tomás. En él tenemos respuestas explícitas. Hay tratados de Santo Tomás insuperables. El tratado sobre Dios Uno, sobre Dios Trino, sobre la encarnación, los sacramentos. Son insuperables. Los escribió pensando en la formación inicial de los estudiantes. Los profesores tienen que animarse a enseñar a sus alumnos, a entrar en estos tratados. Hay que formar con Santo Tomás. Los profesores sabrán cómo contextualizarlo, pero el contenido es ese. Lo mismo se diga de la moral. El Catecismo de la Iglesia Católica ha hecho esa labor, transportar la moral de Santo Tomás en lenguaje catequético, y el resultado fue estupendo. Lo mismo se haga en otros campos. Es verdad que hay muchas otras formulaciones y planteos del mundo moderno que no son solo problemas, son doctrinas desafiantes, declaraciones de guerra, banderas de batalla, y los presentan como grandes conquistas, como grandes logros. Pero la enorme mayoría de esos logros no son más que viejas herejías con nuevos nombres. Asesinaban sus niños Esparta y Cartago,
Pompeya se gloriaba de la depravación sexual de su gente. San Pablo describe las costumbres de los romanos con descripciones patéticas. Viejas herejías con nuevos nombres. También aquí podemos acudir a Santo Tomás de Aquino. Dice de él San Pío V y lo repite León XIII. Dios ha querido que por la fuerza y la verdad de la doctrina de Santo Tomás, todas las herejías y los errores que se habrían de seguir en el futuro se disipen confundidos y convictos. Esto nos llena de gran optimismo y de gran entusiasmo al entrar en el tercer milenio. Pero hay que dar un paso más. Hay algo nuevo en el pensamiento moderno. Ha puesto al hombre al centro. No propiamente el hombre como en las edades pasadas, sino su yo, su conciencia, su libertad, la autonomía de su propio yo. Esta es la novedad del pensamiento moderno. La aventura suicida que ha iniciado. Querer fundar al hombre sobre el mismo hombre. Querer salvar el hombre por el hombre. Es un error poner al hombre al centro. Pero esto es lo que hay. Y aunque teóricamente sea un error, existencialmente es una gran oportunidad para la Iglesia. Lo sepa el hombre moderno o no lo sepa. Lo dijo Juan Pablo II en su encíclica Redemptor Hominis. El hombre es el camino de la Iglesia. Y lo repitió en otras ocasiones. Este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer en el cumplimiento de su misión. Este hombre, en su aventura niquilista, está llegando al fondo de la nada. La oportunidad es única. La filosofía de Santo Tomás, la filosofía del ser, puede ser un valioso instrumento en manos de la Iglesia para rescatar al hombre de la insignificancia en la cual está cayendo. Y a nosotros fuimos elegidos para esta misión. Quiero terminar esta serie de conferencias con un ejemplo histórico, una realización concreta, porque nos alienta a ver cómo Dios puede transformar el mundo, la historia, como quiera, cuando quiera. Esta realización concreta la vemos es aquí, en España, más precisamente en esta ciudad en la que vivimos, Alcalá de Henares. La Edad Media había vivido en Europa continental su período de formación y de apogeo. Y mientras en el 1400 comenzaba a sentir su decadencia, la Hispania ibérica, en cambio, se despertaba joven y vigorosa. Tomaba conciencia de cuerpo, de unidad política con un mismo destino, como se concretizó en 1479 con el matrimonio de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Y al mismo tiempo, un poco antes, se renovaba en su espíritu con una reforma religiosa. Digo al mismo tiempo porque fueron dos momentos que se potenciaron mutuamente. La reforma espiritual, que tiene sus orígenes en la orden franciscana, aquí en España. Grandes hombres como Pedro de Villacreces, estamos hablando de fines del 1300, inicios del 1400, que prepararon la reforma de los reformadores San Ignacio, San Juan de Ávila en el clero, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, San Juan Bautista de la Concepción entre los trinitarios. Fue preparada por estos franciscanos. La reforma espiritual en estos primeros tiempos ha conocido diversos momentos. Un primer momento de un rechazo a lo académico. En realidad España no tenía universidades, el Papa no se las concedía, tampoco el emperador y los reyes habían hecho universidades.
Y hay como un rechazo de estos franciscanos a la parte académica, la veían como muy vacía. Sintomática es una expresión de Pedro de Villacreces cuando dice: más aprendí en la celda llorando en tinieblas que en Salamanca o Tolosa o en París estudiando con una candela. Pero a Pedro de Villacreces lo suceden Hernando de Talavera, Jiménez de Cisneros. ¿Por qué? Porque estos franciscanos, inmediatamente fortalecidos, y Jerónimos, como el caso de Hernando de Talavera, inmediatamente fortalecidos en su espíritu, se dan cuenta que deben apoyarse en una sólida formación intelectual. Los reyes habían obtenido del Papa el permiso para fundar universidades. Y junto a ellas nacen los colegios universidades y los conventos universidades, a lo cual tenemos que agregar el adjetivo renacentistas. La función paradigmática es la de Alcalá de Henares, la antigua Complutum y su Universidad Complutense. Y en torno a ella, los colegios universidades de tantas congregaciones. En la universidad se implementa el estudio de las tres vías, la de Santo Tomás, la de Escoto y la nominal. No era una mentalidad ecléctica. ¿Cómo funcionaban? Lo sabemos muy bien por los estatutos. Cada vía tenía su profesor, que estaba obligado a explicar perfectamente al autor de esa vía, Santo Tomás o Escoto o Gabriel de Biel, principalmente la nominalista. Luego podía criticarlos, pero era multado si no lo explicaba perfectamente. Y el caso es que un mismo profesor, que un año explicaba la vía de Santo Tomás, otro año podía ocupar la cátedra de Escoto o la nominalista. Así se preparaban los profesores, conociendo perfectamente las tres vías, y así se preparaban los alumnos. ¿Cuál fue el resultado? Por una parte, la apertura propia del Renacimiento, que se enriquecía con aportes tomistas, franciscanos o de la nueva espiritualidad. Por otra parte, en pocos años, fue la cátedra de Santo Tomás la que se llenó de alumnos, no por imposición o por exclusivismo de escuelas, sino por su propia excelencia, en una sana, podríamos llamar, competencia o comparación de las vías. ¿Fue el siglo XVI, XV, XVI el triunfo del tomismo en España? En mi opinión, no. Es verdad que hubo una gran difusión del tomismo en todas las universidades, Salamanca en primer lugar, pero no fue el triunfo del tomismo. Tenía aún muchas falencias. Fue el triunfo del siglo de oro, en muchos aspectos, pero sobre todo fue el triunfo de la España del siglo XVI, el triunfo de la mística. Un siglo de oro místico, mística entre el pueblo, pero clarísimamente iluminados por maestros bien formados. San Ignacio mandó en sus constituciones: en teología se lea el Viejo y Nuevo Testamento y la doctrina escolástica del Divus Thomas, del Divino Tomás. Ese tomismo es el que subyace en los escritos de San Juan de la Cruz y del que se alimentan los grandes reformadores, Santa Teresa a través de Báñez. Ellos no explicaron a Santo Tomás, pero sin Santo Tomás, sin la antropología de Santo Tomás, sin la mística de Santo Tomás, va a ser difícil entender a fondo a estos místicos. San Juan Bautista de la Concepción decía: pongan los ojos en los estudios acertados del glorioso Santo Tomás, honra de la Iglesia, fecundidad de su religión, luz del mundo, bien y gloria de toda la cristiandad, padre de las escuelas y maestro de todo el mundo, el reformador de los trinitarios. El tomismo no fue un fin en sí mismo. No puede serlo.
es un instrumento muy preciado en manos de la Iglesia para instaurar su reino en este mundo. El mismo Santo Tomás, cuando se le aparece nuestro Señor el 6 de diciembre de 1273, meses antes de su muerte, y le dice: «Bien has escrito de mí, Tomás», no pudo seguir escribiendo. Le dice a su compañero Reinaldo de Piperno: «Comparado con lo que he visto, todo me parece paja». Es que estaba a las puertas del reino. Nosotros estamos a mitad de la carrera. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. El reino de los cielos padece violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Debemos armarnos con las armaduras que nos proporciona la Iglesia para combatir el buen combate de la fe al que Cristo nos ha llamado.